Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. La vez anterior terminamos de revisar los 8 huesos del carpo, huesos cortos que forman el macizo de la palma de la mano y conforman junto con el radio y el cúbito parte de la articulación de la muñeca. Todos tenían forma de cubo y principalmente lo que hay que recordar de los carpianos, de los huesos del carpo, es pues la unión que existe entre ellos, o sea, las articulaciones que tenga cada uno de los 8 huesos, así como si alguno tiene inserciones musculares o tendinosas importantes, como en el caso del pisiforme y en el caso del escafoides. Ahora tocaría el turno a revisar los huesos que corresponden al miembro inferior. Si recuerdan, cuando empezamos a revisar los huesos del miembro superior, comenzamos por ver lo que corresponde a la cintura torácica. ¿Sí? Un mecanismo compuesto por dos huesos, el omóplato y la clavícula, que conforman el hombro y unen al miembro superior con el tórax. En el caso de la cintura pélvica, esta cintura pélvica va a estar formada por dos huesos, por el hueso coxal. ¿Sí? El hueso coxal es un hueso par y a su vez también va a estar formado por el hueso sacro y el coxis. En este caso no va a estar adosada a otra estructura ósea, sino que la cintura pélvica pues en sí misma forma una estructura que es la pelvis y que va a tener un hueco pélvico donde va a alojar a los órganos pélvicos, siendo así pues tres de las 4 grandes cavidades que tenemos en el tronco, incluidas el cráneo, el tórax, el abdomen y la pelvis. Ahora, en cuanto al miembro inferior, pues los huesos que la van a conformar van desde estos huesos coxales, aquí los podemos ver, es el mismo hueso coxal solamente visto por dentro y por fuera, seguido ya articulado en este hueso coxal el hueso fémur. El siguiente va a ser en lo que sería la rodilla hacia abajo, va a ser la tibia y el peroné. ¿Sí? Esta tibia y peroné, en la articulación de la rodilla vamos a encontrar un pequeño hueso con forma triangular que es la rótula. Más abajo en el pie vamos a encontrar los huesos del tarso. Estos son equivalentes a los huesos del carpo, pero llevan ese nombre de tarso. Y después del tarso encontramos al metatarso. Y después del metatarso encontramos a las falanges. Los dedos de los pies se les puede llamar ortejos y se enumeran del 1 al 5, empezando por el pulgar. Entonces es primer ortejo, segundo ortejo, tercer ortejo, cuarto ortejo y quinto ortejo del lado izquierdo o del lado derecho según sea el caso. Ahora, como les mencionaba, el hueso coxal va a formar parte de la cintura pélvica. Esta cintura pélvica es una estructura que va a formar una circunferencia en torno a los órganos de la pelvis. Y esta circunferencia va a estar dada por los huesos coxales y el hueso sacro. Dicho hueso sacro pues los une a estos dos coxales en la parte posterior. Y en la parte anterior pues están unidos entre sí en lo que sería la sínfisis del pubis. Ahora empecemos con las preguntas básicas. Primeramente, el hueso coxal es un hueso plano. Sí, es un hueso plano porque pues su eje de espesor es mucho más pequeño que los otros dos. Además de ser un hueso plano, es un hueso par. Tenemos dos huesos coxales. Es un hueso asimétrico porque no se puede partir por la mitad sin que se formen, no se puede, es imposible formar mitades simétricas, mitades iguales. Ahora, tiene forma de hélice, como una hélice de barco o una hélice de avión. Está torcida sobre sí mismo. ¿Sí? Y va a estar formada por 3 huesos. Son 3 huesos en la vida, en la infancia y en la adultez, pues se fusionan y ya forman el hueso coxal. Cuando son 3 partes, aquí las vemos en colores. ¿Sí? Tenemos una parte que es el ilion. Luego tenemos aquí abajo el isquion y esta última parte en morado
es el pubis, ¿sí? Ilion, isquion y pubis. El ilion se va a articular directamente con el sacro, el isquion y el pubis con el ilion y a la vez entre sí, y el pubis pues va a tener contacto con el pubis del lado contrario. ¿Dónde va a estar localizado? Pues va a estar localizado por debajo de lo que sería el plano coronal, el que nos divide en una parte superior e inferior. O sea, de hecho, las crestas ilíacas de este hueso sirven de referencia para marcar el punto medio por donde se divide el cuerpo en las mitades superior e inferior. Ahora bien, este también sirve de articulación con el hueso fémur, que es el principal hueso de la pierna. El sacro, como habíamos dicho en clases anteriores, es parte de la columna vertebral y va a constituirse por 5 vértebras sacras que en el adulto ya están fusionadas entre sí, formando una sola pieza ósea que se va a conocer como pues, el hueso sacro. Más abajo del hueso sacro encontramos las vértebras coxígeas, que como dije antes, igual que el sacro, van a estar fusionados entre sí, formando el hueso coxis y teniendo una pequeña articulación fibrosa entre el sacro y el coxis. En esta imagen pues, podemos observar un esqueleto un poco más completo en donde encontramos unidos ambos huesos ilíacos o coxales. Es indistinto, podemos usar el término hueso coxal o hueso ilíaco, no pasa nada. Y cómo se va a articular con los demás huesos que conforman la cintura o la parte inferior del cuerpo. Entonces estas vértebras en amarillo son las vértebras lumbares, ¿sí? Vamos a marcarla con translúcido. Estos son las vértebras lumbares. De ahí sigue el hueso sacro y un pequeño punto aquí abajo es el hueso coxis. Entonces estos dos huesos en rojo vienen a ser los huesos ilíacos o coxales. Y por último tenemos en morado aquí los huesos fémur, ¿sí? Que ya van a ser el equivalente en los miembros inferiores a el húmero en los miembros superiores. Ahora, en la imagen de la derecha lo que observamos es un hueso coxal en su vista lateral. Si se fijan, pues están nombradas las 3 porciones que conforman este hueso sacro. Perdón, este hueso coxal. Entonces, arriba y lateral, todo esto, ese es el ilion, como dice aquí arriba. Abajo y atrás, ¿sí? Todo esto, eso es el isquion. Y hacia adelante y abajo, esto en azul, va a ser el pubis. Si se fijan, los tres van a confluir en esta cavidad redondeada, ¿sí? Esta cavidad redondeada sirve para alojar al hueso fémur. Es mucho más profunda, más cóncava que la cavidad glenoidea del omóplato, porque el fémur tiene una esfera en su cabeza mucho más grande que la del húmero. Sí, si la del húmero era la mitad de una esfera, el fémur va a ser 3/4 partes de una esfera, es mucho más grande. Además de que pues, resiste mayores presiones y fuerzas. ¿Sí? Esta cavidad se va a conocer como acetábulo. ¿Sí? Si se fijan en esta imagen, pues podemos observar en 3 colores marcados los 3 huesos que nos van a conformar el acetábulo. Este acetábulo va a estar rodeado por arriba de él por una ceja en forma de C con un borde bastante afilado. En la imagen está marcado en rojo, se los voy a remarcar. Esta ceja en rojo que se llama ceja cotiloidea. Y en el centro pasa un ligamento que es el ligamento redondo, a través del cual pasa la arteria que va a irrigar a la cabeza del fémur. Irónicamente, ese ligamento redondo no es redondo y se inserta en una porción triangular de la cabeza del fémur, ¿sí? Luego, hacia abajo de esta ceja cotiloidea que les digo que tiene forma de C, encontramos una apertura o escotadura que se conoce como escotadura acetabular. ¿Sí? Todo esto lo estamos viendo en la cara lateral y externa del hueso coxal.
Este acetábulo va a tener dos porciones, una porción articular y una porción no articular, ¿sí? La porción no articular la vamos a encontrar en la fosa acetabular. Si observan la imagen detenidamente, se van a dar cuenta que el acetábulo tiene una forma como de herradura. Entonces la parte del centro de la herradura, este asunto de aquí, no es articular, no tiene cartílago hialino para alojar la cabeza del fémur. Ahí no va, ¿sí? La porción articular es la herradura. Esa herradura sí está cubierta por tejido cartilaginoso para permitir el movimiento de los huesos sin el roce entre ellos, ¿sí? Ahora bien, si lo observamos, para su estudio vamos a tener a verlo con una forma más o menos cuadrangular. Siendo cuadrangular, pues podemos observar en él 4 bordes, 4 ángulos y 2 caras. Seguimos en la cara lateral o cara externa. También le puedes llamar cara extrapélvica. Entonces, en el hueso coxal, como tal, la parte llamada ilion, es la parte superior, la parte más amplia, vamos a tener una cara externa que también se le puede llamar cara glútea. ¿Por qué se llama cara glútea? Porque brinda inserción a los 3 glúteos, mayor, medio y menor, ¿sí? Siendo la mayor cantidad de superficie para la inserción del glúteo menor y la menor para el glúteo mayor. Es así de paradójico o contrario. Además, vamos a encontrar 2 líneas glúteas que separan los puntos de inserción de cada uno de estos músculos. Una línea glútea anterior, que es esta, en rojo, y esta en azul, la línea glútea posterior. Entonces, en estos espacios vamos a encontrar por delante de la línea glútea anterior el glúteo menor. Entre la línea anterior y posterior encontramos el glúteo medio. Y por último, pues en la parte más posterior vamos a encontrar el glúteo mayor, ¿sí? Son 3 glúteos que a su vez pues se van a ir a insertar, tienen una forma como de abanico y se van a ir a insertar en el fémur, pero eso ya más adelante. ¿Sí? En esta imagen podemos ver estos puntos de inserción, cómo van directamente hacia el fémur, ¿sí? Entonces estamos viendo el glúteo menor en la primera imagen, cómo se inserta en esa superficie por delante de la línea glútea anterior y va a dar al fémur. También tenemos el glúteo medio, que va a cubrir al menor y tiene un punto de inserción muy parecido. Y por detrás y cubriendo a estos dos encontramos al glúteo mayor, que va a ir más abajo todavía en el fémur. También se le puede conocer como fosa ilíaca externa porque tiene ciertas concavidades. Otra característica que vamos a observar es de que por delante de la línea glútea anterior, en el centro de la zona donde se inserta el glúteo menor, vamos a encontrar el foramen o agujero nutricio. Y vamos a encontrar también el agujero obturador. El agujero obturador lo encontramos formado por debajo del acetábulo, por debajo de esa escotadura acetabular, y va a estar formado una parte por la rama horizontal del isquion y por la rama descendente o vertical del pubis. Ese agujero obturador se le llama así porque los músculos dan la impresión de ser un obturador de una cámara, ¿sí? Los obturadores en las cámaras antes, cuando había cámaras de exposición a la luz, tenían una especie de membrana o de mecanismo que regulaba la entrada y salida de luz, ¿sí? Tiene una forma más o menos como de abanico, como si fueran varias placas las que lo cierran, ¿sí? Entonces vamos a encontrar insertos en este agujero obturador 2 músculos obturadores, un músculo obturador interno y un músculo obturador externo. Y por arriba, en el surco supraacetabular, que es un surco que se hace por arriba de la ceja cotiloidea, vamos a encontrar inserto el tendón recto del músculo femoral. Ahora, por dentro, la cara interna o fosa ilíaca interna. En esta fosa ilíaca interna, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar primeramente que esta es lisa, tiene menos accidentes que la anterior, pero por debajo, cerca del punto donde se unirían el ilion, el isquion y el pubis, vamos a encontrar una línea que se va a llamar línea arcuata, ¿sí?
Además de que en esta porción, en la fosa ilíaca, en todo su interior, se va a insertar el músculo ilíaco del mismo nombre. Esta cara pues la reconocemos porque aquí no tenemos el acetábulo, no encontramos la cavidad donde se articularía, el hueso fémur. Ahora, por detrás de esta superficie lisa que ocupa la mayor parte de la fosa ilíaca interna, encontramos una zona rugosa, llena de accidentes, que es la tuberosidad ilíaca. Esta tuberosidad ilíaca sirve para la inserción de los ligamentos sacroiliacos. Como su nombre lo dice, es unir a los ligamentos, es unir al sacro con el hueso ilíaco. Y por debajo de este encontramos una superficie articular con una forma como de cacahuate, de haba, ¿sí? Elipsoide, una superficie lisa que sirve para que se articule ahí el hueso fémur, el hueso sacro, ¿sí? Ahora, por debajo de lo que sería el ilion y en un principio de lo que es el isquion, vamos a encontrar una superficie lisa más o menos cuadrada que se le va a nombrar como superficie cuadrilátera y sirve de inserción aparte del obturador interno. Como les dije, este agujero obturador tiene dos músculos, un músculo externo que es el obturador externo y un músculo interno que es el obturador interno. Entonces entre ambos tapan al agujero obturador. Eso conllevaría la descripción de las dos caras. Como les dije, pues es un hueso plano, entonces solamente tendrá dos caras. Vamos a encontrar en él, por ser cuadrilátero, 4 bordes: un borde superior, un borde inferior, un borde posterior y un borde anterior. Estos bordes nos permiten describir las espinas ciáticas, ¿sí?, las crestas que tiene este hueso, y hay elementos anatómicos que pasan a través de las escotaduras. En el borde posterior particularmente tenemos dos escotaduras, una ciática mayor y una ciática menor, y por cada una pasan diferentes elementos anatómicos.